Las actitudes. El principal protagonista de entre los acusados fue Hermann Göring. Al monigote seboso, casi afeminado y adicto a las drogas que se había entregado a los aliados, se le puso a régimen y fue desintoxicado durante la espera de juicio. Esto hizo renacer su carácter de líder. Consciente de que estaba condenado a morir, se dedicó a retar a los fiscales, a capitanear a sus compañeros y a enarbolar el orgullo nazi desde las ruinas del Reich. Como piloto que era, Göring hablaba perfectamente inglés, pese a lo cual siempre esperaba a que el traductor finalizase su trabajo. De ese modo, ganaba unos segundos antes de responder, pues había entendido la pregunta antes de que se la tradujeran, con lo que tenía tiempo para pensar la respuesta sin que nadie lo advirtiese y además dando la falsa impresión de que contestaba de forma inmediata, lo que le hacía parecer más creíble. No tuvo el menor reparo en reconocer que quería derrocar al régimen constitucional de Weimar, ni en enorgullecerse de sus logros militares. Se ganó el respeto, el odio y la risa de la sala a partes iguales. Los únicos momentos en los que pareció sufrir por el juicio fue cuando se demostró, al menos en 2 ocasiones, que había mentido. Rudolf Hess permaneció todo el juicio en actitud errática, como oído, y durante la lectura de la acusación estuvo haciendo dibujos en un papel. En algunas ocasiones, sus farfulleos fueron recriminados por Göring, que estaba a su lado. Debía declarar después de este, pero se le postergó al considerar que había perdido gran parte de la memoria. Los soviéticos estaban seguros de que Hess había pactado con los ingleses, pues no en vano había sido capturado en Escocia en mayo de 1941, en un viaje que todavía sigue sin explicación. El tío, aficionado al esoterismo y a la adivinación, Hess declaró en el juicio que se encontraba bien y que solo tenía lagunas de memoria. El único momento de cordura fue su alegato final, en el que manifestó que no se arrepentía de haber servido al hombre más importante que había nacido en tierras alemanas en los últimos 1000 años. Frente al activismo de Göring, la actitud del resto de acusados fue de total pasividad, incluso de derrotismo. Esto llevó a la exasperación de Göring, que llegó a manifestar al tribunal que le habría gustado que la declaración de los acusados se hubiera limitado a 3 palabras: chúpame el culo. Literal. Todos los demás se limitaron a negar que tuvieran conocimientos de lo que sucedía en los campos, de que existiesen grupos de las SS dedicados a la aniquilación de la población civil o de cualquier otra atrocidad. Los políticos culpaban a los militares de haber realizado acciones al margen de su control y los militares alegaban que tan solo habían obedecido a las órdenes de los políticos. Normal. El arrogante von Ribbentrop se rebajó a niveles increíbles con tal de salvar la vida y se negó a contestar en varias ocasiones alegando su deber de discreción como diplomático. Schack no entendía de qué le acusaban. Frank apelaba al juicio de Dios en un catolicismo vivencial recién descubierto para condenar el reinado de Hitler, y Ernst Kaltenbrunner se consideraba una víctima de Himmler. Von Papen, en su papel de corderito inocente, veía a Hitler como un embustero patológico que los había engañado a todos, y Keitel se escudó en su obediencia como soldado y, por tanto, se consideraba exento de toda responsabilidad. Albert Speer, el arquitecto del Reich, organizador de la industria bélica, desplegó su gran don de gentes para ganarse al tribunal y lo consiguió. Reconoció su culpabilidad en términos genéricos, pero cuando se le preguntó por cargos concretos negó tener conocimiento de los hechos. Es decir, realizó confesiones más o menos simuladas que le sirvieron para conservar la vida. La actitud de los acusados en este y otros juicios llevó a lo que se llamó la reductio ad Hitler, o dicho de otro modo, en Alemania solo hubo un culpable, que además estaba muerto, fíjate tú. El resto fueron 60 millones de engañados. Durante el juicio, la labor de los jueces intentó ser lo más neutral posible, lo que en algunos casos desconcertó a los fiscales, que habían dado por supuesto que los magistrados mantendrían una actitud severa con los acusados. Pero hasta el momento de las sentencias, estos seguían siendo acusados, no criminales, por muy graves que fuesen las imputaciones. En la medida de lo posible, tenían derecho a un juicio justo. Finalmente, y tras 216 sesiones a finales de agosto de 1946, el tribunal se retiró a deliberar. El veredicto.
Al comienzo de las deliberaciones, las posturas de los jueces estaban muy lejos de ser mínimamente compatibles. Los representantes soviéticos, siguiendo con su idea de que se trataba de un juicio sobre todo propagandístico, pretendían la ejecución en la horca de todos los acusados y la redacción de una sentencia meramente formal. En el punto más distante a estos estaban los jueces franceses, quienes, por ejemplo, rechazaban todos los cargos relativos a la conspiración en contra de la paz mundial. Ante lo contradictorio de sus posicionamientos y teniendo en cuenta la imposibilidad de una concordia legal y el hecho de que toda la humanidad les observaba aguardando una sentencia histórica dictada de común acuerdo por todas las partes, pues hombre, lo que finalmente se produjo fue una verdadera negociación política. Aún así, no puede negarse que las 250 hojas de la sentencia de los juicios de Nuremberg contienen razonamientos jurídicos que inspiraron futuras resoluciones de Naciones Unidas, así como la doctrina que después siguieron otros tribunales internacionales. La sentencia consideró que la rendición sin condiciones de la Wehrmacht legitimaba la autoridad de los aliados sobre el territorio alemán y, por tanto, también la del tribunal. Los alemanes no se habían opuesto a un gobierno aliado en el país y este poder necesitaba establecer nuevos tribunales, entre los que, el que se encontraba el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Los críticos con el proceso siguen considerando que se vulneró un principio fundamental moderno del derecho penal, que es el del juez predeterminado por la ley. Es decir, un tribunal debe existir antes de que se cometa el delito, pues los tribunales creados para juzgar crímenes ya realizados se consideran tribunales de excepción. Este primer pronunciamiento únicamente justificó el hecho de dictar una sentencia respecto de las acusaciones sostenidas, pero no el contenido de la misma. Y para esto último había que encontrar fundamentos jurídicos específicos, lo que no fue una tarea fácil. Gran parte de la estrategia de la Fiscalía, siguiendo el criterio norteamericano, se basó en la acusación de conspiración u organización para delinquir, según la cual los acusados se habían confabulado para cometer el resto de los delitos, tanto la guerra de agresión como los crímenes de guerra y contra la humanidad. Del éxito de esta primera imputación dependía la condena por las demás, pero el concepto de delincuencia organizada era, en aquel momento, ajeno a la jurisprudencia de países como Francia o Rusia, por ejemplo. Los jueces soviéticos no constituían problema alguno a este respecto, pues buscaban la condena a muerte de todos los acusados y de verdad sin demasiados miramientos. Pero los magistrados franceses, siguiendo sus convicciones y su doctrina, pretendían la absolución por el cargo de conspiración de todos los acusados. Por ello, y a fin de salvar una sentencia más o menos coherente con el sentir común de las potencias aliadas, los cargos por conspiración se limitaron a la guerra de agresión de acuerdo con el Memorándum Hossbach, según el cual, como te decía, en 1937 Hitler y los responsables del gobierno nazi planeaban la invasión de varios países europeos. Cualquier otro tipo de conspiración, incluido el holocausto judío, se consideró no probado. Y esto llevaba al aspecto clave de toda la sentencia. En 1945, ni siquiera el concepto de crímenes contra la humanidad se hallaba jurídicamente definido. El de crímenes de guerra se estaba esbozando, ¿no?, en diferentes tratados internacionales que lo referían sin definirlo y desde luego no lo castigaban. Teniendo en cuenta que los tribunales siempre caminan varios pasos por detrás de las instituciones jurídicas ya asentadas, pretender que delitos tan novedosos fueran admitidos, definidos y castigados en un solo acto era prácticamente imposible, por mucho que hoy nos parezca que es de sentido común castigar a los responsables del holocausto. Pero en aquel momento todo pasaba por declarar desde el punto de vista penal que la guerra iniciada por Alemania era injusta o de agresión. Si eso no se lograba, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, genocidio incluido, difícilmente podían considerarse delito. Ha de entenderse que la sociedad de hace un siglo estaba tan acostumbrada a los conflictos bélicos y a sus terribles consecuencias que aquellos pues se entendían como una forma habitual de relación entre estados. La primera ficha, el dominó, ya había caído y amenazaba todo el procedimiento. La conspiración se limitaba a la guerra de agresión. Las matanzas de judíos y los asesinatos de poblaciones enteras, de acuerdo con la experiencia de una Europa que nunca ha vivido un siglo de paz, no se consideraban crímenes en sí mismos, sino simples huellas de las herraduras de los jinetes del Apocalipsis.
De ahí que volvamos a citar nuevamente la importancia del Memorándum Hossbach, al poderse demostrar mediante un documento que en el año 1937 se planeaba la invasión de Polonia, Austria y Checoslovaquia, entre otros países europeos. Quedaba probado que la guerra con estas y otras naciones respondía a un plan depredador de Alemania y, como consecuencia, el conflicto bélico necesariamente había de calificarse como injusto y, al ser contrario a derecho, sus consecuencias en forma de crímenes de guerra y contra la humanidad también podían ser considerados delictivos. Pero quedaba por solventar el problema jurídico más polémico, el principio de nullum crimen sine lege. Para romper este nudo gordiano, se acudió a la raíz misma que justifica los principios generales del derecho. ¿Por qué existen principios tales como el que no se puede condenar a alguien por un crimen si no existe una ley que lo regule en el momento en que se comete, aun cuando dicha ley sí exista cuando se le juzga? La respuesta es clara: para amparar a los inocentes, no a los criminales. Como gráficamente expuso el fiscal inglés, ¿sería admisible que el primer ser de la humanidad que cometió un asesinato alegase que no se le podía castigar porque no existía ley previa que condenase el homicidio? El derecho natural nos dice que no, y por ello el tribunal consideró que hechos tan deleznables como los enjuiciados contradecían las más mínimas normas de humanidad y merecían ser castigados. Las condenas. El 30 de septiembre de 1946, los acusados volvieron a entrar en la sala y comenzó la lectura de la sentencia, para la cual fueron necesarios 2 días. Recordemos los 4 cargos por los que fueron acusados. 1. Conspiración contra la paz mundial. 2. Planear y provocar una guerra de agresión. 3. Crímenes de guerra. 4. Crímenes contra la humanidad. Las condenas fueron las siguientes. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y, por tanto, responsable de los bombardeos alemanes. De su mano apareció firmada una orden para iniciar el exterminio en los campos de concentración. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, se le acusó por los 4 cargos y se le condenó a cadena perpetua por los cargos 1 y 2. En 1987 se suicidó en la prisión de presos de guerra de las fuerzas aliadas de Berlín-Spandau. Von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán de 1938 a 1945, firmó multitud de tratados que se incumplieron inmediatamente. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Wilhelm Keitel, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht, se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Ernst Kaltenbrunner, desde 1943 fue director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que controlaba la Gestapo, el SD, la Policía Civil y posteriormente el Servicio Militar de Inteligencia, y se encargaba también de la dirección de los campos de concentración. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 2 últimos, por el 3 y el 4. Alfred Rosenberg, ideólogo del partido nazi y ministro de los territorios ocupados del Este desde 1941. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los 4 cargos. Hans Frank, ministro de Justicia entre 1933 y gobernador general de Polonia de 1939 a 1944. Se le acusó por los cargos 1, 3 y 4 y fue condenado a muerte por los 3 y 4. William Frick, ministro del Interior desde el 33 hasta el 43 y posteriormente protector de Bohemia y Moravia. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte por todos menos por el primero. Hans Fritzsche, editor del semanario Der Stürmer y pilar del movimiento antisemita durante los años 30. Se le acusó por los cargos 1, 3 y 4, se le declaró inocente, aunque fue sometido a 9 años de trabajos forzados como parte del proceso de desnazificación. Adquirió la libertad en 1950. Walter Funk, ministro de Economía desde el 37 hasta el 45, se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a cadena perpetua, aunque fue puesto en libertad por enfermedad en el 57. Hjalmar Schacht, ministro de Economía de 1934 al 37, se le acusó por los cargos 1 y 2 y fue declarado inocente. Karl Donitz, jefe de la flota de submarinos entre el 35 y el 43 y posteriormente comandante en jefe de la Marina, sucesor de Hitler en mayo del 45. Se le acusó por los cargos 1, 2 y 3 y por los cargos 2 y 3 fue condenado a 10 años de prisión. Erich Schrader,
comandante en jefe de la Marina alemana del 35 al 43. Se acusó por los cargos 1, 2 y 3 y fue condenado a cadena perpetua por dichos cargos. Fue puesto en libertad en 1995 por motivos de enfermedad. Baldur von Schirach, jefe de las Juventudes Hitlerianas del 33 al 40. Se le acusó por los cargos 1 y 4 y fue condenado a 20 años de prisión por el cargo 4. Fritz Sauckel, plenipotenciario para la movilización de mano de obra desde 1942 hasta el 45. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a muerte por los cargos 3 y 4. Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones del 39 al 45. Se le acusó por los cargos 1, 2, 3 y 4, por los 4, y fue condenado a muerte por los 4. Franz von Papen, canciller de Alemania en 1932 y vicecanciller del 33 y 34. Se le acusó de los 2 primeros cargos y fue declarado inocente. Arthur Seyss-Inquart, canciller de Austria, vicegobernador de Polonia del 39 al 40 y comisario del Reich en los Países Bajos del 40 al 45. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a muerte. Albert Speer, ministro de Armamentos y Producción Bélica desde el 42. Se le acusó de los 4 cargos y fue condenado a 20 años de prisión por los cargos 3 y 4. Konstantin von Neurath, ministro de Asuntos Exteriores del 32 al 38 y protector de Bohemia y Moravia de 1939 al 1941. Se le acusó por los 4 cargos y fue condenado a 15 años de prisión por los cargos, aunque fue puesto en libertad en 1954 por enfermedad. Hans Fritzsche, jefe del Departamento de Prensa Nacional del Ministerio de Propaganda del 38 al 42 y jefe del Departamento de Radiodifusión del 42 al 45. Se le acusó de los cargos 1, 3 y 4 y fue declarado inocente. Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido en sustitución de Rudolf Hess, fue juzgado en ausencia. Se le acusó de los cargos 1, 3 y 4 y fue condenado a muerte por los cargos 3 y 4. Robert Ley, líder del Frente de Trabajo Alemán, se le acusó de los 4 cargos y se suicidó en la prisión de Nuremberg el 26 de octubre del 45. Gustav Krupp von Bohlen, presidente de las empresas Krupp, se le acusó de los 4 cargos y se le condenó a 12 años de prisión y se confiscó la fortuna familiar íntegra. En cuanto a las organizaciones acusadas, fueron calificadas de criminales la Gestapo, las SS y la autoridad jerárquica del partido nazi, siendo absueltas las secciones de asalto del partido nazi, el mando superior de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor y el gabinete del Reich. Luces y sombras. Los críticos con el proceso de Nuremberg suelen enfocar sus ataques o bien desde la ideología política contraria a las 2 grandes potencias que protagonizaron el proceso, Estados Unidos y la Unión Soviética, o bien desde los conceptos jurídicos entendidos en sentido estricto. Está claro que sea cual sea la perspectiva desde la que se analice el juicio, se apreciarán defectos y posturas discutibles, pero nunca se podrá negar el enorme esfuerzo realizado especialmente por los jueces que presidieron el tribunal. Se trataba de dar una respuesta distinta a la simple venganza y al mismo tiempo de fijar con objetividad los hechos que hubieran acontecido durante el conflicto bélico. Así, frente a los fusilamientos sumarios que se pretendían, nos encontramos con condenas y absoluciones razonadas de la mejor manera posible, aun cuando no se compartan los criterios. Pero ya he dicho que el derecho no es una ciencia exacta. Frente a los que esperaban la condena a muerte de todos los acusados, la mayoría de la opinión pública sin ir más lejos, los magistrados demostraron valentía absolviendo a 3 acusados y no condenando a muerte a varios. Pero como todo primer paso, tímido y cauteloso, el tribunal se quedó muy corto y perdió una magnífica oportunidad de sentar precedente como Tribunal Penal Internacional, puesto que algunos hechos que se pusieron a debate por parte de la acusación deberían haber tenido una respuesta expresa en la sentencia y no lo tuvieron. Vamos a ver un ejemplo. En contra del criterio de las restantes fiscalías, los soviéticos insistieron en acusar a los mandos alemanes de la masacre de Katyn, en la que fueron ejecutados casi 22.000 oficiales, dirigentes e intelectuales polacos. En el juicio se demostró que los alemanes eran inocentes y que la masacre había sido cometida por el NKVD ruso. El tribunal no se pronunció al respecto y se limitó a absolver de las acusaciones. ¿Solo era delito la masacre si había sido cometida por el ejército alemán? No. Y en la sentencia debería haberse instado al menos a que se investigase y castigase el hecho. Este silencio le resta credibilidad al tribunal y resalta nuevamente su condición de jurado de vencedores.
Finalizado el primer juicio, los norteamericanos continuaron en solitario con otros 12 juicios más. Médicos, juristas y diferentes colectivos fueron sometidos al análisis de la ley que se estaba creando ante la apatía del resto de aliados. Y pronto, bruscamente, la Guerra Fría puso fin a los procesos. Todos los buenos propósitos con los que se creó el Tribunal Militar Internacional se desvanecieron en cuanto los intereses individuales de cada potencia se vieron en peligro. Los proyectos para constituir una Corte Penal Internacional, con competencias para juzgar crímenes de guerra, se dejaron a un lado y no fue hasta 1998 cuando finalmente se creó, mediante la firma del Estatuto de Roma, aunque con la postura contraria de Estados Unidos, que desde entonces ha tratado de bloquear su funcionamiento, pues los norteamericanos no están dispuestos a ver a ninguno de sus soldados sentados en el banquillo de los acusados por crímenes de guerra. Y en definitiva, no podemos mirar algo que pasó hace casi un siglo con los ojos de hoy en día. Ni tenían los mismos medios técnicos, ni tenían tan desarrollado el derecho penal internacional como está a día de hoy. En definitiva, fue un gran primer paso, insuficiente probablemente, pero que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, compártelo y suscríbete al canal, y te dejo aquí otro vídeo que espero que sea de tu interés. Un saludo y hasta otra.